Al tiempo, porque nos dicen que nos vamos rápidamente a la provincia de Chaco, que allí tenemos en contacto con nosotros al gobernador Jorge Capitanich. Capitanich, buenas noches, aquí Daniela lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarla. El gusto es nuestro, gracias por su tiempo. Bueno, a ver, una primera mirada respecto de la llegada, el desembarco de Sergio Massa en el gabinete que se está dando por estas horas. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con el presidente de la República, gobernadores que formamos parte de la Liga de Gobernadores y Gobernadoras. En ese contexto, creímos necesario plantear la necesidad de adoptar decisiones que impliquen centralizar y fortalecer la conducción económica a los efectos de lograr resultados de una manera inmediata. La República Argentina tiene un problema de inestabilidad macroeconómica de origen crónico y obviamente es producto de la inestabilidad cambiaria que a su vez es un problema de restricción externa. Entonces, la insuficiencia en la oferta de dólares genera obviamente un problema serio de desestabilización desde el punto de vista económico. Entonces, en los últimos 21 días hemos registrado un problema que es el tema de fijación de precios, expectativas negativas, etcétera. Sí. Tener la posibilidad de una política de anclaje en reducir expectativas negativas y generar una transición resolviendo los problemas de un modo gradual y consistente, sistémico y en forma integral, creo que es lo que hay que hacer. Es decir, yo quisiera hacer una muy breve síntesis. Argentina tiene una serie de fortalezas, pero también tiene debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? La conocemos. Tenemos déficit fiscal y hay que resolverlo, porque si no resolvemos el problema del déficit fiscal, no tenemos endeudamiento ni en moneda extranjera ni en pesos. Segundo, tenemos alta inflación, tenemos que tender a reducirla. Tercero, tenemos que garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. Cuarto, tenemos que generar las condiciones para la valorización de nuestros activos financieros y reales. Tenemos que aumentar y diversificar nuestra capacidad productiva para exportar más. Tenemos todo eso que hacer. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras fortalezas hoy? La verdad es que Argentina tiene, en primer lugar, la situación fiscal de las provincias en forma consolidada es superavitaria, lo cual no ocurría hace 40 años. Segundo, el sistema financiero es líquido y solvente y en virtud de la reforma que se hizo con posterioridad a la crisis del 2001-2002, va en la mejora de perspectiva para tener financiamiento en condiciones de realizar desde obras de infraestructura hasta desarrollo productivo. Tercero, pero perdón la interrupción, pero hay algo que a mí no me queda claro de lo primero que acaba de decir, porque es muy cierto, respecto de las medidas económicas, claro, pero ¿cómo se logra todo eso? ¿Con qué medidas? Ahora la mirada está puesta en las medidas que se tienen que anunciar el miércoles. ¿Cuáles son las medidas necesarias para resolver esas cuestiones, como por ejemplo precios, inflación, lo que llega a la economía diaria, digamos, para el que está del otro lado? Bueno, a ver, esto depende de diversas miradas u opiniones. Eso obviamente lo resolverá el ministro Sergio Massa conjuntamente con la decisión del presidente de la República. Pero a ver, lo que nosotros tenemos que resolver es un problema básico que tiene que ver con inestabilidad cambiaria. ¿Por qué hay inestabilidad cambiaria? Obviamente porque hay un problema de oferta de divisas y hay un problema de demanda. ¿Por qué hay más demanda? Y bueno, por una cuestión de mayor incremento del uso de divisas, o sea, de dólares, para la compra de energía. En consecuencia, tenemos un problema de racionamiento de demanda de dólares de corto plazo y, por otro lado, incentivos a la oferta. Entonces, creo que el paquete de iniciativas, que seguramente se dará a conocer, deberá tender, por un lado, a incentivos en la oferta de divisas, por el otro lado, en un esquema de uso racional de la administración de los recursos en dólares con el objeto de generar un puente. ¿Cuáles son las dificultades de Argentina? Segundo semestre del 2022 hasta el año 2024. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas de Argentina, vuelvo a insistir esto porque yo dije varios puntos que son fuertes. Primero, tasa de desempleo 7%. Segundo, situación superavitaria de provincias que antes no existía. Tercero, sistema financiero líquido y solvente. Cuarto, mecanismo de desactivación de la operatoria del ELIC de una manera programada. Quinto, tenemos superávit en balance comercial. Sexto, tenemos activos financieros y reales en Argentina muy bajos y en condiciones, obviamente, de generar un punto de inflexión. Permítame que lo interrumpa. ¿Cómo le va, Fernando Borroni? Usted siempre es muy claro cuando explica, sobre todo este proceso económico, que lo explica con mucha claridad. La sensación que uno tiene es que de un tiempo a esta parte del gobierno comunicacionalmente cayó en explicaciones que la gente común, me incluyo, no entiende. Quiero decir,
Uno espera ahora y dice, bueno, ¿qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué va a pasar con el salario? ¿Qué va a pasar con las retenciones, si las va a haber o no? O si usted cree que debiera haberlo. A ver, porque el problema en la Argentina es el salario. Seguramente tiene mucho que ver todo lo que usted dice desde lo macro. Pero en la economía, en términos macro, nos dijeron que funcionaba bárbaro. El problema es que eso no llega. Entonces, ¿qué se le puede decir hoy a la ciudadanía a partir de la llegada de Massa? ¿Qué esperanza puede tener en una nueva política económica que se vea en el bolsillo? Bien, a ver, yo lo que creo que las medidas las debe anunciar obviamente el ministro junto al presidente. No es un ámbito en que uno deba entrometerse. Ahora, si a mí me preguntas una opinión, yo te digo la opinión. Entonces, primero, si tenés un problema de inestabilidad cambiaria, tenés que resolver los incentivos a la oferta y la regulación adecuada del uso de la demanda. Ese es un primer tema. Segundo, obviamente, otra de las variables que tenés que utilizar es la tasa de interés. Tercero, el precio de los bienes, servicios y el tema de salarios. No cabe la menor duda que esto requiere un acuerdo político, económico, social, estrategias de anclaje, recuperación, obviamente, de la perspectiva del poder adquisitivo del salario y, en consecuencia, sostenibilidad de la tasa de crecimiento. Entonces, todo ese paquete de iniciativas deben formar parte de una visión holística, sistémica e integral. Es decir, un paquete de iniciativas que tienda a coordinar la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. Bien. ¿Qué significa eso? En la política fiscal debemos tender al equilibrio. ¿Es posible de un día para el otro? Y yo te diría, desde 1960 al año 2003 tuviste déficit fiscal interrumpidamente, desde 1810 en adelante gran parte de la historia argentina es de déficit y de endeudamiento. O sea, no es un problema, es un problema serio, pero no lo vas a poder resolver de un día para el otro. El problema de inflación obviamente es congénita al problema argentino. Entonces yo diría, todo el enfoque tiene que estar asociado a medidas, acciones e instrumentos que tiendan progresivamente a resolver los problemas de carácter fiscal, monetario y cambiario, pero con anclaje y shock. Es decir, esto es una combinación que te promueva shock, o sea, anclaje como política de shock con sendero, es decir, una estrategia que te permita ir resolviendo los problemas progresivamente. Y eso implica también retomar confianza. Yo te doy un ejemplo muy concreto. Gobernador, déjeme... Pero déjame terminar una cosa. Sí. Argentina, hoy si tenés 20 mil millones de dólares, comprás 100 mil millones de dólares de deuda argentina. Sí, o sea, los precios de los activos financieros de Argentina están por el piso. La pregunta que te hago es lo siguiente. Esa especulación financiera, obviamente, tiene por detrás fondos extraordinarios que van a hacer una ganancia de capital fabulosa a través de este tipo de operaciones. Entonces, si nosotros logramos cohesión y unidad política, si logramos coherencia en las medidas y su instrumentación, recuperación de la confianza, ineludiblemente vamos a apuntalar a las soluciones correspondientes. No es una cuestión fácil ni sencilla. Nadie puede imaginarse eso, pero sí creo que lo que la gente piensa es en este sendero. Hay que dar un sendero preciso y claro. Le voy a hacer dos preguntas puntuales, Capitanich. Una, usted tuvo el miércoles reunido con el presidente, después de la reunión con gobernadores, tengo entendido, usted corríjame, que le planteó algunas ideas de estas que yo creo que es más genéricamente, le contó su mirada cómo podría ser una solución o qué medidas habría que tomar. Primero, para confirmar si efectivamente habló de posibles medidas con el presidente. Primero eso, y después me detengo con una palabra que usó usted, que es medidas de shock, un plan de shock. ¿Cree efectivamente o tiene conocimiento que Sergio Massa está trabajando sobre un anuncio de un plan de shock para resolver cuestiones de ese tipo? No tengo ningún conocimiento de ninguna iniciativa y de ninguna medida. Eso le quiero ser muy franco. Por eso yo soy extremadamente respetuoso de lo que puede pensar el equipo económico y toda la instrumentación de las acciones. O sea, simplemente es una opinión que me parece, frente a una pregunta, una respuesta. La segunda cuestión. Con el presidente, obviamente, hemos hablado de este tema y le expresé lo que muchos gobernadores han expresado, es decir, su opinión. Pero la verdad es como decía Bonaveno, una vez que estás en el ring, te sacan el banquito. O sea que, en definitiva, la decisión es del presidente, del ministro, y obviamente todos vamos a acompañar para que sean medidas que tiendan a resolver el problema. Gobernador, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.